¿Alguna vez has experimentado esa extraña sensación al salir de un evento masivo? Fuiste a ver a tu artista favorito, pagaste una fortuna por la entrada, gritaste, bailaste. Se suponía que era el mejor día de tu vida, pero al cruzar la salida, algo no encaja. No es solo el cansancio físico de haber estado de pie, es un vacío en el pecho, una pesadez mental, una tristeza repentina que no tiene explicación lógica. Te sientes drenado, como si te hubieran robado algo que no puedes nombrar. No estás solo. Una de nuestras suscriptoras, Katia, una seguidora de esta comunidad, lo describió con una precisión quirúrgica tras el show de Shakira en El Salvador. Ella notó algo que la mayoría ignora. La gente no salía eufórica, salía sin alma, como si hubiera pasado por una procesadora emocional. Bienvenidos a Lo Mejor TV. Soy Mike. Lo que vas a escuchar hoy no es una teoría conspirativa más del Internet. Es el mapa detallado de una prisión invisible que ha operado frente a nuestros ojos durante milenios. Hoy vamos a diseccionar cómo la élite utiliza el entretenimiento no para divertirte, sino para colonizar tu psique. Y lo más importante, vuestros comentarios, vuestras experiencias compartidas aquí son la prueba irrefutable de que el velo se está rompiendo. Como bien señala Julio en sus comentarios, hoy vivimos bajo una ceguera espiritual inducida, pero para entender por qué estamos ciegos, debemos entender cómo se fabrica esa ceguera. La élite no ha inventado nada nuevo, simplemente han tecnificado rituales ancestrales. Lo que en los expedientes desclasificados del siglo XX conocemos como MK Ultra, el programa de control mental basado en el trauma, es en realidad una versión moderna de una tecnología oculta milenaria. En la antigüedad, los iniciados en las escuelas de misterios oscuros hablaban de crear una vasija. ¿Qué significa esa vaina? Significa que para controlar a un ser humano por completo, primero deben romperlo. El proceso es aterradoramente simple y cruel al mismo tiempo. Se somete al individuo, muchas veces desde la infancia, a traumas tan extremos que la mente consciente no puede procesarlos. Para sobrevivir al dolor insoportable, la psique se fragmenta. Se crea un muro defensivo, una disociación en ese espacio vacío. En esa fractura del alma es donde los programadores instalan lo que llaman alter ego, o el ego alterado, o personalidades programadas. Ustedes lo han visto, lo hemos analizado juntos en las crisis públicas de figuras como Britney Spears, Justin Bieber o Kanye West. No son ataques de nervios al azar, son grietas en la programación. Son momentos donde la personalidad original intenta gritar a través de la máscara. Lidia nos compartió algo que hiela la sangre, pero que es una realidad en muchos hogares. Ella ve como sus propios hijos parecen hipnotizados defendiendo a estos ídolos con una agresividad irracional, como si fueran soldaditos de una causa que ni siquiera entienden. Y tiene razón. El sistema no busca seguidores, busca terminales, busca sujetos dóciles, sin pensamiento crítico, que reaccionen a estímulos específicos. La industria no vende música, vende frecuencias de control que se instalan en esas vasijas vacías. Una vasija fragmentada es un activo extremadamente valioso, pero también inestable. Por eso el sistema ha diseñado una figura que opera en las sombras, pero que siempre está a la vista si sabes dónde mirar. Los vigilantes, también conocidos en los protocolos de control mental como handlers o controladores. Como bien mencionamos en el inicio,
Nadie llega a la cima de la pirámide por puro talento. En ese nivel, el talento es secundario. La obediencia es lo primordial. Pero como la conciencia humana siempre intenta sanar y despertar, el artista necesita un monitor las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Piensen en los casos que hemos analizado aquí en la comunidad. Mencionamos a Hailey con Justin Bieber, el padre de Britney Spears durante años, o incluso la histórica y extraña relación de Yoko Ono con John Lennon. No los vean como simples parejas, padres o managers. Su función es técnica. Son los encargados de leer los disparadores o triggers del artista. Si la programación comienza a fallar, si el artista intenta recordar quién era antes del trauma, el vigilante interviene. A veces es con fármacos, a veces con aislamiento y otras veces con una simple palabra que vuelve a dormir la conciencia del objetivo. Carly puso el dedo en la llaga en uno de sus comentarios más lúcidos. Estamos ante narcisistas patológicos de manual, pero es un narcisismo con propósito. Estos controladores son entrenados para anular la voluntad de su víctima, creando una dependencia emocional y psíquica absoluta. El artista llega a creer que sin su carcelero no es nada. Pero, ¿de dónde vienen estos controladores? ¿Es casualidad? Aquí es donde el agujero del conejo se vuelve mucho más profundo. No estamos hablando de agencias de talento corrientes, estamos hablando de linajes. Existen familias que han custodiado estas tecnologías de fragmentación del alma durante generaciones. Para ellos, el mundo no se divide en países, sino en activos y recursos. Como dice Carly, estos linajes ven a sus propios hijos no como seres humanos, sino como extensiones de su agenda, como activos que deben ser colocados en posiciones estratégicas. Esta es la razón por la que vemos que las mismas familias controlan la banca, la política y por supuesto Hollywood y la industria musical. Es una tecnología antigua de control que se hereda. No cualquiera puede entrar en este círculo. Para llegar a ser un amo del mundo o uno de sus portavoces principales, debes tener el sello, la herencia genética o someterte voluntariamente a un proceso de fragmentación tan profundo que tu antigua identidad sea borrada por completo. Es un pacto de sangre literal. La élite cree firmemente en la pureza de sus linajes porque consideran que su genética es la que les permite canalizar ciertas fuerzas que el resto de la humanidad ha olvidado. Para ellos, nosotros somos la masa, el material moldeable, y para mantenernos así necesitan que sus pastores, los artistas y líderes, estén bajo el control total de los vigilantes. Lo que Lidia observaba en sus hijos, esa defensa férrea hacia figuras que ni conocen, es el resultado exitoso de esta cadena. El linaje diseña la agenda, el artista fragmentado la comunica, el vigilante asegura que el mensaje no se desvíe y el público absorbe la frecuencia sin cuestionar. Pero hoy, familia, estamos cuestionando. Ya entendimos cómo rompen al artista y quiénes son sus carceleros, pero ahora debemos hacernos la pregunta más importante de todas. ¿Para qué? Porque la élite invierte miles de millones en montar estos espectáculos globales. Si crees que es solo por el dinero de las entradas, te estás quedando en la superficie. El dinero es papel. Lo que ellos buscan es algo mucho más valioso y difícil de obtener: tu energía vital. Como bien señalaron Katia y Lidia en sus testimonios en los comentarios, la sensación de vacío tras un show no es casualidad, es el síntoma físico de un robo. Los grandes conciertos no son solo eventos musicales, son estaciones de cosecha energética diseñadas
con precisión técnica. En ciertos círculos de conocimiento oculto se utiliza un término para describir esto: lush. El lush es la energía emocional cruda que desprende el ser humano cuando es sometido a estados de alta excitación, miedo, euforia, desmedida o tristeza profunda. Es una vibración que para estas entidades y linajes funciona como alimento y combustible. ¿Cómo funciona esta maquinaria? Imaginen el estadio como una gran placa de circuito. El artista es el centro de esa vasija fracturada de la que hablamos. No es más que un transmisor. Al estar disasociado, su cuerpo puede ser utilizado como un canal para emitir frecuencias específicas que bajan las defensas del público. Todo lo que ves y escuchas está diseñado para abrir tu campo energético. Las luces estroboscópicas que alteran tus ondas cerebrales, los bajos potentes que sincronizan tu ritmo cardíaco con el de la masa y la simbología oscura que tu subconsciente reconoce aunque tu mente lógica ignore. En ese estado de trance colectivo, tú dejas de ser un individuo soberano y te conviertes en una celda de una batería gigante. En el clímax del show, cuando miles de personas gritan al unísono, se libera una explosión masiva de energía emocional. Ese es el momento de la cosecha. Mientras tú crees que estás conectando con tu ídolo, el sistema está recolectando ese lush, drenándote hasta dejarte como una cáscara vacía. Por eso, Katia decía que la gente salía sin alma. No es una metáfora, es la descripción literal de un sistema que ha aprendido a ordeñar la conciencia humana. Ellos se alimentan de tu euforia descontrolada y de tu agotamiento posterior. Salir vacío es la prueba de que el ritual funcionó. Es una extracción sofisticada disfrazada de entretenimiento, un sacrificio moderno donde no se vierte sangre, sino atención y fuerza vital. Nada de lo que ves en las pantallas gigantes es por estética. Cada mariposa que aparece no es un adorno, es el símbolo de la programación monarca, la marca de la disociación, los ojos tapados, los tableros de ajedrez, el uso obsesivo del rojo y el negro. No es una moda edgy, es el sello de propiedad de los amos, es su forma de decirnos en nuestra cara quiénes son los dueños de los cuerpos que están sobre el escenario. Pero el control no solo entra por los ojos, entra por tus oídos y se instala en tu sistema nervioso. Aquí es donde la ciencia se vuelve oscura. La mayoría de la música que escuchas hoy está afinada en la frecuencia de 440 Hz. No siempre fue así. Esta frecuencia fue impuesta globalmente porque se descubrió que genera un estado de ansiedad sutil, una desconexión entre el corazón y la mente. Mientras que los 432 Hz es la frecuencia de la naturaleza, la que sana y nos mantiene en armonía con el universo. Los 440 Hz nos mantiene en un estado de alerta constante, haciéndonos más vulnerables a la programación externa, voces robóticas, el uso excesivo del autotune para eliminar la imperfección humana, ritmos hipnóticos que anulan el pensamiento crítico. Todo está diseñado para crear zombies funcionales, una humanidad que no despierte, que no cuestione, que solo consuma y vibre bajito. ¿Hacia dónde nos lleva todo esto? No es solo por el dinero de las entradas o los clics en los videos. Todo esto es la preparación para la agenda final, el nuevo orden. Un mundo donde la soberanía individual ha sido borrada, donde el ser humano es visto simplemente como una unidad biológica programable, una batería de lush para los amos. Ellos necesitan una humanidad sin raíces, sin espiritualidad real, dependiente de estímulos externos y figuras de autoridad rotas. Quieren un mundo de soldaditos, como los que mencionaba Lidia,
pero en su diseño perfecto olvidaron un pequeño detalle. El espíritu humano es indomable una vez que ve la verdad. Hoy hemos expuesto la arquitectura completa de esta prisión, desde la tecnología del trauma hasta los linajes, la cosecha de energía y la guerra de frecuencias. Es un panorama que podría parecer aterrador, pero quiero que mires a tu alrededor, o mejor dicho, que mires la sección de los comentarios. Hay una grieta masiva en tu sistema y esa grieta eres tú, Lidia, Katia, Carly, Julio y cada uno de ustedes que se tome el tiempo de observar, de cuestionar y de compartir su verdad a quien lo mejor te ve. Están rompiendo la hipnosis colectiva. Cada vez que alguien dice, esto no se siente bien, una cadena mental se rompe. Cada vez que eliges cuidar lo que entra por tus ojos y oídos, recuperas tu soberanía. La élite cuenta con nuestra ignorancia, pero no contaban con una comunidad que despertara y se mantuviera unida. La batalla real no es en los escenarios, es por tu atención y tu energía. Recupera tu poder, vibra alto por decisión propia, no por un estímulo externo. Gracias por tu valentía a enfrentar estas verdades. El velo se está cayendo y aunque el proceso sea intenso, recuerda que nosotros estamos del lado correcto de la historia. Soy Mike, esto es Lo Mejor TV y nuestra luz es su mayor miedo. Esto apenas comienza, familia. Nos vemos en el episodio 2, donde el agujero del conejo se vuelve aún más profundo. Despierten y brillen. En el episodio anterior descubrimos cómo los estadios se convierten en estaciones de cosecha de energía. Pero, ¿qué pasa cuando apagas el concierto y vuelves a tu casa? ¿Crees que ahí termina la influencia? Nada más lejos de la realidad. Si la música es la frecuencia que rompe la vasija, el cine y la televisión son el barniz que le da forma a tu nueva realidad. Hoy en Lo Mejor TV vamos a entrar en el corazón de Hollywood. Vamos a analizar por qué las películas que amas parecen predecir el futuro y cómo la industria del cine utiliza técnicas de edición que no buscan contarte una historia, sino reescribir tu subconsciente. Como bien dijo un seguidor en el video anterior, no es casualidad que le llamen programación de televisión. Hoy entenderás por qué. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas películas de hace 20 años parecen describir exactamente el mundo en el que vivimos hoy en día? Esto no es profecía, es técnica. Se llama programación predictiva. La élite utiliza el cine para introducir conceptos, tecnologías o crisis futuras en nuestra psique. ¿Para qué? Para que cuando esas cosas sucedan en la vida real, tu mente ya las acepte como normales o familiares. Si lo viste en una pantalla con efectos especiales y un héroe salvando el día, tu resistencia subconsciente desaparece. Hollywood es el departamento de relaciones públicas de los amos del mundo. Ellos no solo nos entretienen, nos preparan. Como mencionaba Julio en su análisis, nos están vendiendo una distopia como si fuera la única opción. Al proyectar constantemente futuros apocalípticos o sociedades bajo control total, están instalando en nosotros la idea de que ese es nuestro destino inevitable. Pero hoy vamos a ver que la pantalla de cristal tiene dos caras y nosotros estamos aprendiendo a mirar detrás del cristal. Pero no solo se trata del contenido, sino de la tecnología misma. Cuando te sientas frente a la televisión después de un largo día, algo sucede en tu cerebro. En menos de un minuto, tus ondas cerebrales cambian de beta, estado de alerta y razonamiento, a alfa, estado de relajación profunda e hipnosis. El estado alfa, tu facultad crítica se apaga. Eres como una esponja. Todo lo que entra a través de la pantalla
la publicidad, los mensajes subliminales en los noticieros, la moralidad retorcida de las series, va directo a tu subconsciente. No tienes filtro para cuestionarlo. Es aquí donde se instalan los disparadores que mencionamos antes. Un color específico, un símbolo que parpadea en una esquina o un patrón de edición rápida que sobrecarga tu nervio óptico. Están diseñando tu percepción del bien y el mal, de lo que es posible y lo que no. Están construyendo la prisión invisible dentro de tu propia sala de estar. Para entender cómo funciona la programación en el cine, debemos mirar hacia atrás, a los cimientos. Existen dos historias que se repiten una y otra vez en la industria, no por su valor artístico, sino por su valor técnico. El Mago de Oz y Alicia en el País de las Maravillas. En el mundo de la programación monarca, estas películas son manuales. Cuando Alicia cae por el agujero del conejo o Dorothy es llevada por un tornado a un mundo de colores estridentes, lo que estamos viendo es una representación visual de la disociación. El agujero y el tornado son los traumas que rompen la mente y el nuevo mundo es el espacio interno donde se crean las nuevas personalidades. Como bien notó Carly en sus investigaciones, cuando vemos artistas actuales usando espejos rotos, conejos blancos o baldosas de ajedrez en sus videos musicales o películas, nos están diciendo que ese activo ha pasado por el camino de baldosas amarillas. Hollywood utiliza estas narrativas para que nosotros, el público, normalicemos la fragmentación, para que veamos como fantasía lo que en realidad es un proceso de traumatismo, de borrado de identidad. Pero la ficción no termina en las películas de estreno. El mayor guión que se escribe cada día es el de los noticieros. Si el cine prepara el subconsciente a largo plazo, las noticias mantienen la vasija fracturada en el presente a través del miedo constante. El miedo es la herramienta de control más antigua porque apaga el lóbulo frontal, la parte del cerebro que piensa lógicamente, y activa la amígdala, que solo busca sobrevivir. En ese estado somos sumisos, como decía Lidia en uno de sus comentarios más acertados, nos mantienen en un estado de alerta perpetua para que no tengamos energía de cuestionar quién mueve los hilos. Observen cómo las noticias siempre presentan un problema, esperan la reacción de miedo de la masa y luego ofrecen la solución que la élite ya tenía preparada. Es la técnica del problema, reacción, solución. La televisión no te informa, te moldea, te dice a qué debes temer y por extensión a quién debes obedecer para sentirte seguro. Pero la verdadera seguridad, familia de Lo Mejor TV, nace de apagar la pantalla y encender la conciencia. Hasta ahora hemos hablado de lo que puedes ver y analizar. Pero ¿qué pasa con lo que entra en tu mente sin que tus ojos lleguen a procesarlo? En la industria del cine y la publicidad televisiva existe una herramienta llamada fotogramas de impacto. El ojo humano percibe conscientemente unas 24 imágenes por segundo. Pero, ¿qué sucede si insertas una sola imagen en el fotograma número 25? Tu mente consciente no la ve, pero tu subconsciente la registra con total claridad. Se han documentado casos en grandes producciones donde, por una fracción de segundo, aparecen símbolos de miedo, muerte o logotipos de marcas. Es una invasión directa. Están sembrando semillas en tu jardín mental mientras tú duermes con los ojos abiertos frente al televisor. Como bien apuntaba Julio en el video anterior, no se trata solo de lo que nos cuentan, sino de cómo nos hackean la percepción. Es un asalto a nuestra soberanía sin disparar una sola bala. Si prestas atención a los grandes escenarios, te darás cuenta, esos escenarios de las grandes entregas de premios
o los sets de las películas más taquilleras, notará un patrón que se repite: la arquitectura masónica, columnas duales, Jaquín y Boaz, suelos de tablero de ajedrez, pirámides truncadas y, por supuesto, el omnipresente ojo que todo lo ve. Estos no son detalles estéticos en el mundo de los amos del mundo. El símbolo es lenguaje. Colocar a un artista o a un actor entre dos columnas o sobre un suelo ajedrezado es una declaración ritual. Están marcando el espacio como un territorio bajo su jurisdicción. Cuando ves estos símbolos en la pantalla grande, estás enviando una señal a otros iniciados, pero también están imprimiendo su jerarquía en tu mente. Te están diciendo que ellos controlan la narrativa, que ellos son los arquitectos de esta realidad ficticia en la que nos quieren hacer vivir. Hollywood es, en esencia, un templo masivo de rituales públicos disfrazados de entretenimiento. Cada vez que consumes este contenido sin filtro, estás participando, sin saberlo, en su liturgia de control. Llegados a este punto, podrías pensar: Mike, si todo está diseñado para controlarme, ¿qué puedo hacer? La respuesta es más simple de lo que ellos quieren que creas. Conviértete en el observador. La magia de Hollywood y la televisión solo funciona cuando estás en el estado alfa, el que mencionamos. Cuando eres un receptor pasivo, en el momento en que empiezas a cuestionar, en el momento en que identificas el símbolo de la mariposa, el tablero de ajedrez o el mensaje de miedo en el noticiero, el hechizo se rompe. Como bien decía Katia en nuestra comunidad, una vez que ves los hilos, es imposible volver a ver el teatro con los mismos ojos. La desprogramación empieza con el silencio. Apaga el ruido. Elige que dejas entrar en tu templo mental. No permitas que la pantalla de cristal sea la que dicte tus miedos o tus deseos. Tú eres el arquitecto de tu propia realidad, no un extra en la película de la élite. Ellos nos quieren aislados, hipnotizados y asustados frente a sus pantallas. Pero no contaban con espacios como Lo Mejor TV. Aquí cada comentario de Julio, cada análisis de Lidia y cada duda que tú planteas en la caja de comentarios es una grieta en su muro de control. Estamos creando una red de conciencia que no pueden hackear. Al compartir este conocimiento, estás ayudando a otros a despertar de ese trance hipnótico. Pero hoy quiero pedirles algo más. Para seguir enfrentando a los gigantes y trayendo estas verdades que la farándula intenta enterrar, necesito que se unan a la resistencia activa. Considera unirte como miembro del canal. Es nuestra única vía para seguir siendo independientes y libres de censura. Tu apoyo es el oxígeno de Lo Mejor TV, porque la prisión invisible solo tiene paredes si tú crees en ellas, y juntos somos la fuerza que las va a derribar. Gracias por no dejarme solo en esta búsqueda. En el momento en que recuperas tu atención, recuperas tu libertad. Hoy hemos expuesto cómo Hollywood y la televisión no solo nos entretienen, sino que intentan rediseñar nuestra mente a través de la programación predictiva, los estados de hipnosis y la simbología oculta. Pero el velo se ha roto. Ya no eres un espectador pasivo. Ahora eres un observador consciente. Gracias por acompañarme en este segundo capítulo de la serie Los Amos del Mundo. La profundidad de este agujero del conejo aún tiene mucho que mostrarnos. En el próximo episodio entraremos en un terreno aún más pantanoso, la biotecnología y el transhumanismo. ¿Es el fin de la humanidad tal como la conocemos? No te lo pierdas. Soy Mike, esto es Lo Mejor TV y recuerda, la verdad no se encuentra en la pantalla, se encuentra dentro de ti. Despierta y brilla, familia. Nos vemos en la próxima.